Simulación como descripción de la experiencia. Yo puedo hacer una descripción como fue el interés, por ejemplo, en las mujeres de Amupal. ¿Sí? Lo que hice yo allí fue efectivamente describir. ¿Sí? Voy a contarles, el detrás de cámaras del documento es que yo recibo un compendio de el resultado de unos talleres que se hicieron en Barranquilla. Yo nunca estuve en Barranquilla, yo nunca estuve en las experiencias, no conozco a las mujeres que escribieron, pero lo que hice yo fue una descripción a partir de unos testimonios que ellas escribieron en esos documentos. ¿Sí? Entonces, no puedo, digamos, en mi lugar de, que esa es otra cosa que vamos a ver ahora, el quién sistematiza, ¿cierto? Me piden, vamos a sistematizar esto, pues sistematización que puedo llegar a hacer es una descripción de la experiencia con unos intereses muy puntuales que ustedes tienen, que es visibilizar género, afrocolombianidad y procesos organizativos. Entonces, precisamente, cojo la información, la clasifico y describo cómo la experiencia me responde a eso. Por eso, si ustedes vieron, está muy puesto ahí, muy presente, los cuándo, dónde, cómo y por qué. Ese es el interés de un ejercicio, digamos, netamente descriptivo que se hace de una experiencia. ¿Sí? Entonces, por supuesto, no quiere decir que esto no se haga en los otros enfoques, sino que aquí cobra una mayor relevancia. La sistematización como un proceso dialéctico. Voy a preguntar cuál de estas experiencias creen ustedes que se ubica aquí. Que es cuando yo digo, es un conocimiento elaborado. Conocimiento elaborado es un proceso que parte de la práctica y debe regresar a ella para mejorarla y transformarla, logrando comunicabilidad, replicabilidad y replicabilidad con experiencias afines. Las preguntas previas tienen el objetivo de hacer visibles cambios logrados en el proceso, hacen evidente la reconstrucción histórica, se formulan preguntas críticas acerca de por qué y cómo ocurrieron esos cambios, buscando elaborar a partir de esas explicaciones una nueva teoría. O sea, es un proceso dialéctico. Marcada la experiencia que nosotros relatamos, la de Plata Magdalena, porque el profesor líder empezó desde el mismo sentimiento que tenían los niños frente a las plantas, indagando se dio cuenta que la experiencia que esa comunidad tenía acerca del trabajo con las plantas era grandísima y que poco a poco fueron, consultaron, se documentaron y tuvieron que volver a la práctica finalmente para crear el herbario. Pero ahí tenemos que ubicarnos en otro lugar, o sea, más allá de cuál fue el interés de la experiencia como tal, cuál fue el interés del ejercicio de sistematización, o sea, el segundo orden de la experiencia. Aquí yo, por ejemplo, ubiqué la experiencia del centro lúdico, ¿cierto? Precisamente porque, como les conté, estas profesoras, lo que empezamos a hacer con ellas fue decir, partimos de la práctica, ¿sí? Partimos de qué están haciendo, porque ellas venían respondiendo espontáneamente a su trabajo, ¿cierto? A que tengo una cantidad, no sé cuántos de niños en situación de desplazamiento en las aulas, ¿cierto? Lo que yo hago es empezar a mirar qué cambios logré. Tenía una población en situación de desplazamiento, ejecuté, o digamos, es una acción pedagógica con estos niños y niñas, ¿sí? Y empecé después, cuando me propuse hacer la sistematización, a hacer unas preguntas críticas sobre eso que yo estaba haciendo. Después de eso parto de la práctica y me voy a decir, bueno, listo, vamos a mirar la normatividad, vamos a mirar cómo está conceptualizado el tema del desplazamiento, vamos a mirar qué es la lúdica, porque ellas decían centro lúdico, no lo ponen en el artículo, pero pues fue una exigencia de mirar qué es la lúdica, por qué la cogieron, qué es el juego, qué es todo eso, y empezar a decir, claro, es que esto si es lúdica o no es lúdica, porque yo le puse centro lúdico porque jugábamos, entonces bueno, si es lúdica, ¿por qué? Porque
Parto de la práctica, me voy a explorar a través de mis preguntas en los conceptos, en los niños, en las niñas y tal. Vuelvo a la práctica. Bueno, la idea era transformarla, no sé en qué van ahora, espero que la hayan logrado transformar, pero si no transformaron la práctica, por lo menos ellas sí se transformaron, ¿cierto? Porque ahora están haciendo maestrías con intereses investigativos específicamente en el tema de escuela y desplazamiento. Profesora Alicia. No, es que me surge a propósito de lo que tú estás diciendo, Katica, una pregunta que varios de los que están acá me formulaban cuando enviamos la invitación a participar en ese proceso de sistematización. A mí sí me encantaría, pero yo ahora estoy en otro colegio, creo que el caso de Tadiana, bueno, varios de los que están aquí. Y yo les decía, no importa por varias razones. Primero, porque puede suceder que allá en las instituciones donde ustedes estuvieron cuando trabajaron este proyecto hayan quedado allí unas semillas, un proceso instalado, unos cambios, unas transformaciones posiblemente en las prácticas, puede suceder. Pero independiente de eso, también en mi propio proceso, en mi propia formación y en mi propio quehacer profesional, necesariamente pasaron cosas y ese también es un eje importante para la sistematización. En el eje específico de dificultades de aprendizaje, quienes estuvieron en el año 2009 recordarán que uno de los temas centrales era mi ser maestro, hicimos varios talleres sobre el asunto y ese es uno de los intereses investigativos que desde el IDEP tenemos, uno de ellos, los otros los iremos construyendo con ustedes, pero una de las cosas que queremos visibilizar es qué ha pasado con ese ser maestro a partir de la participación en estos procesos. Entonces ese componente desde la subjetividad propia del maestro, no solo como maestro sino como persona, me parece que es un elemento muy importante que se hace visible. Yo no sé si en todos los procesos de sistematización, pero yo sí creería que explícita o implícitamente ahí está, ¿no? No es solamente la experiencia, sino son los sujetos y el maestro obviamente como actor fundamental de los procesos. Exacto, o sea, digamos que en todo tú pones mucho de tu subjetividad como sistematizador, pero también cada vez que recorres un producto de la experiencia estás recorriendo la subjetividad que el maestro pone en ellas. En el caso, por ejemplo, de la experiencia de Plato, sí hay un capítulo exclusivamente dedicado al tema del sujeto maestro, cómo el sujeto yo, el sujeto otros, el sujeto comunidad, o sea, cómo el sujeto maestro se construye a sí mismo, se construye con sus estudiantes y con la comunidad. Pero bueno, yo me acuerdo que, por ejemplo, acá, volviendo al centro lúdico, una de las preguntas que ellas hacían, que cuando precisamente vimos que en la situación de desplazamiento había una altísima vulnerabilidad del derecho a la educación, era cómo el centro lúdico aporta elementos para la garantía del derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes. Entonces esa es una pregunta crítica, pues muy amplia, y entonces eso nos llevó a eso que ustedes estaban mirando, de que mirar qué era la asequibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad, bueno, todo eso que era calidad, porque sí estamos en el marco de la calidad cuando no tenemos la infraestructura, bueno, todo ese tema, empezar a buscar y hacer muy crítico el escenario de la praxis, en este caso. La sistematización como producción de saber. En este punto yo ubiqué más que todo el documento de Planeta Rica, perdón, de Plato. ¿Por qué? Porque busca encontrar distancias entre los resultados esperados, la teoría y la experiencia vivida en la práctica. Si ustedes vieron ahí, había un interés, como les digo, del ministerio, precisamente decir cómo se construyen competencias científicas, ¿sí? En un contexto particular como era este de Aguas Vivas. Entonces, cuando yo digo competencias científicas, el ministerio tiene un libro rojito con blanco que dice competencias científicas son, y está toda la discusión de María Cristina Torrado con Carlos Augusto Hernández, que las competencias científicas son no sé qué cosas, y entonces sale el sindicato y dice eso no son competencias, bueno, todo el cuento teórico que hay alrededor
del concepto de competencias, pero también el concepto de ciencia en sí mismo. ¿Dónde se hace? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? Entonces era muy interesante porque a pesar de que en algunas instituciones se decía esto que ustedes leyeron, nosotros le pedíamos a los niños, bueno, hagan un dibujo de cómo ustedes ven el tema de la ciencia. ¿Qué es eso? Y ellos presentaban a Albert Einstein, el científico así con la capa, o sea, seguía siendo la idea de ciencia por fuera de mí, como participante de semejante experiencia que ustedes vieron allí. Entonces era encontrar las distancias entre esa teoría y una experiencia vivida, ¿sí? Si de verdad competencias es lo que yo digo, ¿sí? Entonces, ¿cómo eso se lleva a una práctica pedagógica particular? Para algunos niños, competencias era ponernos todos en la línea de marca y alcanzar la meta. Eso era la competencia, nada que ver con conocimientos ni nada. Entonces, en este caso, se contrasta la teoría propuesta y el dato empírico, elaborando hipótesis que permiten obtener conocimiento a partir de la experiencia y sirven para obtener algunos elementos replicables en otras. Digamos que este era un énfasis muy puesto en este documento, es decir, cuál era la concepción y la noción de ciencias que estaban ahí, cuál era la noción de competencia científica y cuál era el papel del sujeto ahí. De esto fue una sistematización de 35 experiencias en todo el país. Y eso dio como resultado para el ministerio en este caso, poder decir, en la escuela, el movimiento alrededor de la conceptualización de la ciencia natural, en este caso, va así. Esto es lo que se está entendiendo, porque estas experiencias se están desarrollando, pues ahí hay una producción, digamos, de un conocimiento alrededor de la ciencia escolar. ¿Cómo lo hace? Entonces, hasta aquí les quiero reiterar la idea de que, pues, por supuesto, ninguno de los enfoques es inmaculado, ¿cierto? Se van a uno y se tocan con el otro, ¿sí? Pero sí, desde la intencionalidad que damos, tenemos ciertas especificidades. La sistematización como reconstrucción de la práctica, que fue donde ubiqué el ejercicio que tuvo Sabana Grande. Se encuentran sectores que hacen énfasis, no sé si está ahí, en la evaluación de proyectos, ¿sí? Como este proyecto, o no está ahí, no, la otra. Este creo que no teníamos un ejemplo de esto. Dentro de esta orientación se encuentran los sectores que hacen énfasis en la evaluación de proyectos. Desde esta perspectiva, a la descripción de la práctica subyace una teoría que debe ser explicada para aprender los nuevos conocimientos que surgen de la experiencia. Ahora vamos a ver como los encuentros que hay precisamente entre sistematización, entre cuando nombramos sistematización, evaluación, investigación. Creo que esta sí es. Dice, sistematización como investigación práctica. Se considera que la práctica es una acción ligada al contexto social. Esta sí era. Y aquí se parte de un relato o reconstrucción de la experiencia que luego es analizada en función de buscar la unidad del proceso y su relación con el contexto, ¿sí? Eso, digamos, está allí, pero también puede estar allá en Plato Magdalena, puede estar aquí, ¿cierto? Digamos que este es un énfasis que también se da cuando yo decido, digamos, a qué elementos le voy a poner mucho más interés. No obstante, este es uno de los puntos que se puede mezclar fácilmente con los otros enfoques, ¿cierto? Y la sistematización como un relato con sentido tiene que ver también mucho con el tema de lo descriptivo, ¿cierto? Y es como a través de la recuperación de varias miradas sobre una experiencia, yo puedo dar cuenta de una práctica, ¿sí?
Yo puedo también ver acá una experiencia como la del centro lúdico, cuando me hablan las profes, me hablan los estudiantes, me hablan los directivos, todos de la misma práctica, y puedo, digamos, construir a partir de allí un relato, ¿sí? O a partir de distintos relatos, una idea de cómo se desarrolló esa práctica y qué se hizo allí, ¿sí? Digamos que estos son algunos de los enfoques, ¿sí?, que tienen que ver también con esas distintas propuestas que se han hecho del tema de sistematización. Si yo les decía que había aparecido a finales de los años 80 y que primero había aparecido en el trabajo social, ¿sí? Entonces, primero vemos que en 1985 la sistematización se orientó sobre todo al tema del trabajo social, luego hacia finales en la educación popular, ¿sí? Después para promotores, que es más que todo, se refiere acá a esos sujetos que hacían intervención en lo social, y acá entra ya a educadores populares, promotores, pero este también es la entrada a la educación formal, ¿sí? Este es un esquema que encontré en el libro de Jorge Enrique, y ahorita les tengo que pasar toda esa bibliografía. Entonces, aquí el concepto de sistematización se entiende como un método que integra la teoría y la práctica para producir conocimiento a partir de una experiencia. Y aquí ya aparece también como una forma de investigación. Si ustedes recuerdan, poníamos el énfasis en la sesión pasada en el cómo conocemos, ¿sí? Entonces la pregunta grande aquí era saber cómo esas experiencias organizativas de finales de los años 70 y 60 nos estaban hablando de otras formas de hacer y otras formas de ver y otras formas de comprender, ¿sí?, las relaciones sociales, ya no solamente esos modelos foráneos de investigación estructuralista y peronistas, no solamente esto sin restarle valor por supuesto a ellas, pero sí empezando a vernos a nosotros mismos desde América Latina. Aquí, digamos, en el tema de los educadores populares se ve como un proceso acumulativo de creación de conocimiento a partir de una experiencia de intervención en la realidad. Entonces, es también como aquí está muy puesto el énfasis de la reconstrucción de saberes, de reconocer los saberes que hay en nosotros para empezar a construir desde allí. Acá en los promotores también está la intención de entender la sistematización como una construcción y reflexión analítica sobre una experiencia de promoción vivida. Aquí ya se distinguen aciertos y errores, o sea, ya empezamos como a tener más un énfasis en el cómo a partir de una sistematización la experiencia se retroalimenta, se transforma y se mejora. Aquí para los educadores populares y con su entrada también aquí a la educación formal, empieza a tenerse en cuenta una interpretación crítica de una o varias experiencias que descubre o explicita la lógica del proceso. Acá es muy centrado en lo metodológico, en esas necesidades que ustedes tenían de ver, dígame cómo lo hizo, que es precisamente el interés en la educación formal, dígame cómo enseñó matemáticas, dígame cómo enseñó ciencias, qué instrumentos usó, qué produjo, utilizó el cuaderno, no lo utilizó, esas cosas, es ese interés. Y acá vemos este cuadro que era el que les quería mostrar, que también lo encontré allí en el documento de Jorge Enrique, son las vinculaciones entre sistematización, investigación y evaluación. Vinculaciones no quiere decir necesariamente otra vez divergencias o elementos contrarios, sino cómo se toca. Entonces la sistematización es una práctica social o experiencia de intervención en la cual se han jugado roles protagónicos. Acá tenemos un aspecto de la dimensión de la realidad social frente al cual el investigador se sitúa externamente, dice él. Y acá los resultados y logros de un proyecto desde una perspectiva ajena al proceso. Aquí hay una pregunta para discutir muy chévere, ¿cierto? Porque es precisamente el camino por el cual ha optado el líder, ¿cierto? Y es, nosotros nos ubicamos
en entender precisamente la sistematización como una experiencia de la cual aprendemos, pero teniendo en cuenta, ¿cierto?, que no somos externos al proceso, que estamos haciendo investigación a través de esa reconstrucción y a partir de entender, digamos, que como sujetos somos, como maestros somos sujetos de saber, tenemos un interés protagónico y estamos desde allí haciendo investigación. El interés principal en la sistematización dice que es rescatar el proceso, dar cuenta de cómo actuó, analizar los efectos de la intervención, las relaciones que se generaron entre los actores, los factores que intervinieron, o sea, todo lo que hemos dicho allí. Pero a nosotros también nos interesa analizar o descartar las hipótesis, analizar y escribir los hechos, explicar las relaciones, bueno, causa-efecto no tanto, estamos más ubicados en la complejidad de una experiencia, ¿sí? Y cuando estamos haciendo evaluación, nos interesa medir los resultados obtenidos, el cumplimiento de objetivos, la adecuación de métodos, la eficiencia, digamos que es de los elementos que intervinieron en esa sistematización. Acá queremos aprender de la experiencia, pero también nos interesa generar conocimiento pedagógico a partir de esas experiencias, ¿sí? Y si estamos haciendo evaluación, pero fíjense ustedes también como muchas veces lo hacemos como producto de una sistematización, nos interesa hacer recomendaciones, modificaciones y mejoras de esa experiencia, es decir, cuando hablamos de la experiencia como posibilidad, de la experiencia de sistematización como posibilidad de transformación. Hasta ahí, ¿qué les motiva? Más